La fe no se revela en los días fáciles. Se revela en esos momentos en los que tu alma tiembla un poco, en los que tu corazón se pregunta si de verdad podrás atravesar lo que parece demasiado, en los que la vida te pide más de lo que creíste que podías dar, y aún así decides levantar la mirada y decir: Señor, confío en ti. Hay una belleza profunda en esa respuesta, una belleza que no siempre se nota cuando el dolor es reciente, cuando la prueba es intensa o cuando la mente está saturada de dudas, pero es justamente ahí donde nace algo que no se logra en los días tranquilos: la paciencia que madura, la fortaleza que crece, la fe que se afirma como raíz que atraviesa la tierra. Y es por eso que el pasaje central de este mensaje no fue escrito para momentos cómodos, sino para almas que están siendo moldeadas. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 3, donde se nos invita a considerar como gozo cuando enfrentamos diversas pruebas, porque esa prueba produce paciencia, y esa paciencia hace madurar nuestro carácter de una forma que ninguna comodidad podría lograr, anticipando que cada proceso tiene un propósito divino. Hay palabras que solo pueden brotar de alguien que ha sido procesado por Dios. Palabras que no nacen de teorías, sino de experiencias que transformaron el corazón desde adentro, experiencias que obligaron al alma a rendirse para crecer, a soltar para avanzar, a confiar para no romperse. Cuando Santiago dice que la prueba produce paciencia, no está hablando de una paciencia pasiva, sino de una resistencia espiritual que te permite permanecer en aquello que Dios está formando en ti, incluso cuando tus emociones quieren renunciar. Esta resistencia no es fría, no es rígida, es una resistencia llena de fe, llena de confianza, llena de la convicción de que Dios está haciendo algo incluso cuando tú no lo ves, invitándote a descubrir que cada día difícil también contiene una promesa. Y tal vez hoy, mientras escuchas estas palabras, estás atravesando una prueba que no elegiste, un proceso que no pediste, una temporada que no imaginabas. Quizá hay una oración que llevas tiempo levantando y todavía no tiene respuesta. Quizá hay un diagnóstico que te inquieta, un cambio inesperado que te descolocó, un silencio que pesa más de lo normal, o una pregunta que no encuentra claridad. Y justo ahí, en ese punto donde el alma respira más rápido y el corazón intenta entender, Dios te recuerda que tu fe está siendo probada, no para destruirte, sino para fortalecerte, no para quebrarte, sino para producir en ti una paciencia tan firme que nada en este mundo podrá derribarla, anticipando que tu historia no termina en aquello que ahora te preocupa. Hay algo profundamente esperanzador en saber que Dios no desperdicia ninguna lágrima. Nada se pierde, nada es inútil, nada es vacío. Cada situación que enfrentas, incluso esa que te hace suspirar con cansancio, es usada por Él como herramienta de transformación. La prueba revela lo que realmente crees, lo que realmente valoras, lo que realmente deseas y lo que realmente te sostiene. La prueba no expone tu debilidad para avergonzarte, la expone para fortalecer tus cimientos y llevarte hacia la madurez espiritual. Y aunque la prueba sea incómoda, la promesa escondida en ella siempre es más grande, invitándote a continuar aún cuando no entiendas. En este momento, quiero que imagines tu vida como un campo donde Dios trabaja pacientemente. Cada día es una semilla. Cada oración es un surco que abre espacio para algo nuevo. Cada prueba es una herramienta que airea la tierra y hace posible que la raíz crezca más profunda. Quizá no te gusta la herramienta, quizá sientes que es demasiado filosa, demasiado pesada o demasiado repetitiva, pero esa herramienta no está diseñada para lastimarte, sino para preparar el terreno donde tu fe madurará, y esa madurez te permitirá sostener bendiciones que aún no estás listo para cargar por completo, anticipando que lo que viene será más grande que lo que estás viviendo. A veces la pregunta no es ¿por qué estoy pasando esto?, sino ¿qué quiere Dios formar en mí a través de esto? Y cuando cambias la pregunta, cambias la perspectiva. La prueba deja de ser un castigo y se convierte en un proceso. La carga deja de ser un peso inútil y se convierte en un ejercicio que fortalece tu espíritu.
La incertidumbre deja de ser un enemigo y se vuelve el escenario donde aprendes a caminar con Dios paso a paso. Todo cambia cuando decides confiar, y esa decisión abre espacio para que la paciencia crezca como un árbol silencioso, anticipando frutos que solo verás si permaneces. Tal vez hoy Dios te está llamando a permanecer, a confiar un poco más, a respirar un poco más lento, a reconocer que no necesitas entender todo para avanzar. La fe madura no se alimenta del control, se alimenta de la confianza. Y esa confianza se vuelve más fuerte cuando eliges depositarla en Él, incluso cuando no ves un avance inmediato. Por eso, la prueba nunca llega para destruirte, sino para entrenarte, para prepararte, para hacerte más resistente y más profundo. Lo que estás viviendo no es casualidad, es la preparación para una dimensión de tu identidad que quizá aún no conoces, haciendo evidente que Dios ya ve la versión de ti que esta prueba está formando. Piensa por un momento en cada decisión que has tomado mientras estabas en proceso. Muchas de ellas no habrían surgido en un tiempo de comodidad. La prueba refina. La prueba revela prioridades. La prueba purifica motivaciones. Y aunque duela, hay algo dentro de ti que sabe que este proceso no es en vano. Hay algo dentro de ti que susurra, Dios está conmigo. Hay algo dentro de ti que, incluso en los momentos más difíciles, se resiste a perder la fe. Ese algo no es casualidad, es la evidencia de que el Espíritu de Dios trabaja en silencio, guiándote hacia una madurez que no se derrumba con facilidad, anticipando que cada decisión tomada desde la fe produce frutos eternos. Por eso, antes de continuar, te invito a hacer algo importante. Escribe en los comentarios aquello que hoy está siendo probado en tu vida. No tienes que entrar en detalles si no quieres. Basta con que pongas una frase, una palabra o un símbolo que represente tu prueba actual. Cuando lo haces, no solo estás compartiendo tu carga, estás declarando que estás dispuesto a dejar que Dios la transforme. Y eso ya es un acto de fe que Él honra, anticipando que escribirlo abrirá espacio para que Él haga algo nuevo dentro de ti. Y ahora que comenzamos este viaje juntos, quiero que guardes algo en el corazón. Esta prueba no te define, te forma. No te limita, te prepara. No te encierra, te madura. Dios no está en tu contra. Dios está contigo. Dios trabaja en ti. Y Dios te llevará a la madurez que tu espíritu necesita para caminar con firmeza en las próximas temporadas de tu vida, anticipando que lo que viene tendrá más propósito del que imaginas. Respira profundo. Prepárate. Lo que sigue no es un mensaje superficial. Es un proceso espiritual diseñado para fortalecer tu fe desde la raíz, anticipando que lo que Dios está construyendo dentro de ti será visible más adelante. Hay momentos en la vida en los que uno necesita detenerse, respirar profundamente y recordar en voz alta en quien ha confiado. A veces, la prueba intenta hablar más fuerte que la fe. La incertidumbre levanta sus propias conclusiones, el cansancio intenta dictar el final y el miedo ofrece interpretaciones que no vienen de Dios. Pero cuando decides declarar palabras de fe, no estás creando una ilusión, estás alineando tu corazón con la verdad del cielo. La fe crece cuando se pronuncia, se fortalece cuando se afirma, se despierta cuando se declara, porque las palabras tienen el poder de dirigir el alma, y hoy Dios quiere que tu alma vuelva a escuchar aquello que la fortalece, anunciando desde ahora que estas declaraciones abrirán espacio para una nueva fortaleza espiritual. Antes de continuar, quiero invitarte a que tomes un momento, donde sea que estés, y permitas que tu espíritu se serene. No necesitas un lugar perfecto, solo un corazón dispuesto. Cierra los ojos si puedes, deja que tu respiración se haga un poco más lenta y permite que cada palabra de este momento se convierta en una semilla de paz. Cuando declaramos fe en medio de la prueba, suceden dos cosas: el temor pierde fuerza y la paciencia crece. Y hoy necesitamos ese crecimiento, porque nuestro pasaje central, Santiago capítulo 1,
versículos 2 al 3, nos recuerda que la prueba produce paciencia, y esa paciencia nos hace madurar, ofreciendo una promesa que se empieza a manifestar incluso antes de verla. Declaremos juntos, desde lo más profundo: Señor, aunque la prueba sea grande, tú eres más grande que todo lo que enfrento. Esta declaración no es una frase motivacional, es una verdad eterna. Cuando afirmas esto, tu corazón cambia de postura. Ya no habla desde el miedo, sino desde la convicción. Y cuando decides declarar que Dios es más grande, automáticamente estás diciendo que ninguna circunstancia tiene permiso para gobernar tu futuro, anticipando que su grandeza abrirá caminos que tus ojos aún no han visto. Digamos también: mi fe no se debilita, mi fe se refina. Porque esa es la esencia del proceso. Lo que estás viviendo no viene para destruir tu confianza, viene para purificarla, para separar lo que pesa de lo que realmente importa, para quitar lo que estorba y fortalecer lo que permanece. Esta declaración te recuerda que no estás retrocediendo, estás siendo moldeado, y que cada día dentro de este proceso te acerca más a la madurez que Dios desea formar en ti, anunciando que la paciencia que hoy te cuesta será la fortaleza que mañana agradecerás. Declaremos también: nada que vivo es inútil, todo produce algo en mí. Porque una de las mentiras más comunes del enemigo es hacerte sentir que tu esfuerzo es en vano, que tus oraciones no tienen impacto, que tu esperanza es ingenua. Pero cuando dices en voz alta que nada de lo que vives es inútil, estás recordando que Dios trabaja incluso en los silencios, incluso en los espacios donde no ves resultados, incluso en las temporadas donde tus emociones quisieran claudicar. Él transforma cada experiencia en parte del proceso que te llevará hacia la madurez espiritual, anunciando que su obra no se detiene ni por un segundo. Ahora digamos juntos: Señor, enséñame a permanecer. Permanecer no siempre es fácil. Permanecer cuando la mente se cansa, cuando el alma se inquieta o cuando las fuerzas parecen disminuir requiere una gracia especial. Pero cuando declaras esto, estás abriendo la puerta para que Dios sostenga tu corazón con una paciencia sobrenatural. Estás diciendo que aunque tus fuerzas humanas no siempre bastan, la fortaleza de Dios sí lo hace. Permanecer no es una carga, es una respuesta de amor y confianza hacia aquel que te sostiene, anunciando que el Espíritu de Dios ya te está fortaleciendo mientras escuchas estas palabras. Y digamos también: Señor, no me sueltes, y aunque mi mente se agite, yo me aferro a ti. Esta declaración tiene profundidad, porque reconoce que las emociones humanas fallan, que los pensamientos se cansan, que la fe tiene días más altos y días más bajos. Pero también reconoce que Dios no depende de tu nivel emocional para mantenerse cerca de ti. Él no suelta tu mano cuando te sientes débil. Al contrario, fortalece su agarre para que puedas avanzar incluso cuando tu corazón está nublado. Esta declaración es un acto de humildad y dependencia, anunciando que Dios está más presente en tu fragilidad de lo que imaginas. Voy a guiarte ahora en una oración profunda, diseñada para anclar tu espíritu en la verdad de Dios y para que tu alma encuentre paz incluso en medio de la prueba. Solo deja que tu corazón escuche y responda desde dentro. Padre amado, hoy vengo ante ti con todo lo que soy, con mis miedos, mis dudas, mis preguntas y mis silencios. Tú ves cada parte de mi vida y sabes cómo se siente mi corazón en este proceso. Hoy te entrego lo que me pesa y lo que me inquieta. Te entrego lo que entiendo y lo que no entiendo. Te entrego lo que puedo resolver y lo que no está en mis manos. Señor, fortalece mi fe en este tiempo de prueba. Refina mi carácter. Purifica mis intenciones. Haz crecer dentro de mí una paciencia que me permita permanecer en tu voluntad sin rendirme. Enséñame a ver la prueba como un proceso de formación y no como un castigo. Enséñame a confiar incluso cuando mis emociones se debilitan. Enséñame a recordar que tú estás conmigo en cada paso que doy. Esta oración no es una fórmula, es una entrega.
Y cada entrega abre más espacio para que Dios respire vida dentro de ti, anticipando que esa vida traerá claridad en el momento preciso. Sigamos orando. Señor, dame la fortaleza para enfrentar este día con tu paz. Que mi mente encuentre descanso en tus promesas. Que mi corazón encuentre calma en tu fidelidad. Que mis decisiones se alineen con tu propósito. Y que cada prueba que enfrente sea una oportunidad para crecer en madurez espiritual. No permitas que mis pensamientos se desvíen hacia el temor. No permitas que mi alma se rinda al desánimo. Dame ojos para ver lo que tú estás preparando, incluso cuando mis circunstancias no cambian todavía. Dame un espíritu dispuesto a aprender, a crecer, a confiar y a perseverar. Cuando oras esto, tu espíritu se estabiliza. La ansiedad pierde fuerza. El alma descansa. Y el corazón vuelve a recordar que no caminas solo, anticipando que Dios ya está obrando mientras respiras. Ahora quiero invitarte a declarar una última frase, una que resume el corazón de esta parte. Señor, mi fe será más fuerte después de esta prueba. No lo digas como un deseo, dilo como una convicción. Porque esta es la verdad, no saldrás de esta temporada igual que como entraste. Saldrás más maduro, saldrás más sabio, saldrás más firme, saldrás con una fe que no se quiebra con el viento, saldrás con una paciencia que solo se obtiene pasando por la prueba con Dios a tu lado, anunciando que tu historia está en manos de aquel que no falla. Y antes de avanzar, quiero invitarte a un acto sencillo pero poderoso. Deja tu me gusta en este video si esta oración ha tocado tu corazón. No es un gesto superficial, es una forma de decir, estoy en este proceso y lo recibo. Cuando lo haces, no solo estás apoyando este mensaje, estás declarando públicamente que la fe tiene más influencia en tu vida que la prueba, anticipando que ese pequeño acto también puede abrir puertas para que otros encuentren esta palabra. Respira profundo. Permanece quieto unos segundos. Deja que la presencia de Dios impregne tu ambiente. Lo que viene en la siguiente parte te llevará a una comprensión más profunda de lo que significa buscar su rostro en medio de la prueba. Buscar el rostro de Dios en medio de la prueba es una de las experiencias más profundas que un creyente puede vivir. No se trata de una búsqueda desesperada por respuestas rápidas, ni de un intento por cambiar las circunstancias en un instante, sino de un encuentro más íntimo, más silencioso y más auténtico con aquel que conoce tu corazón mejor que tú mismo. Cuando la vida se pone difícil, solemos buscar soluciones externas, pero Dios nos invita a mirar hacia lo eterno, a dirigir la atención a su presencia, a descubrir que en medio del dolor también existe un espacio sagrado donde Él te mira con ternura y te llama por tu nombre, anticipando que en esa búsqueda encontrarás la fuerza que tu alma necesita. Tal vez no siempre sabes cómo buscar su rostro. Quizás sientes que tus palabras son pocas, que tus pensamientos se dispersan o que tu corazón está demasiado cansado para sostener una oración larga. Pero buscar su rostro no es cuestión de elocuencia, es cuestión de sinceridad. Dios no se mueve por discursos perfectos, Él se mueve por corazones sinceros. A veces basta con un susurro, una respiración profunda, una frase corta como «Aquí estoy, Señor». Y aunque parezca poco, ese pequeño acto abre una puerta inmensa hacia su presencia, anticipando que cada pequeño gesto será recibido como adoración auténtica. Cuando buscas su rostro, descubres que la prueba ya no es el centro. Dios se convierte en el centro. Y cuando Dios es el centro, todo lo demás se reacomoda. Lo que parecía imposible empieza a verse desde otra perspectiva. Lo que dolía profundamente comienza a transformarse poco a poco. No porque la situación cambie de inmediato, sino porque tú cambias dentro de la situación, anticipando que tu espíritu se fortalece más rápido que tu circunstancia. Buscar su rostro también significa aprender a escuchar. Hay palabras que Dios quiere susurrarte en el corazón, palabras que no vienen con ruido ni con urgencia,
sino con una paz suave. A veces, lo que Dios quiere hacer en ti no requiere más ruido sino más silencio. No un silencio vacío, sino ese silencio reverente donde tu espíritu baja el ritmo y tu alma se abre a recibir. En ese silencio, Dios te muestra cosas que no verías mientras corres, mientras te distraes, mientras intentas controlarlo todo. El silencio espiritual es un regalo, anticipando que en él encontrarás claridad. Hay momentos en los que Dios te invita a detener la lucha interna. Te dice, con su voz llena de paciencia, busca mi rostro, no tu propio entendimiento. Esta invitación aparece en temporadas donde la mente quiere respuestas, donde el corazón quiere una explicación, donde las emociones exigen un alivio inmediato. Sin embargo, Dios quiere darte algo más grande que respuestas, quiere darte su presencia. Porque cuando tienes su presencia, aunque la respuesta tarde, no te pierdes en el proceso, anticipando que la paz llega incluso antes que la solución. Buscar su rostro es aprender a mirar más allá de lo que duele. Es levantar la mirada en medio de la tormenta y descubrir que Jesús está ahí, caminando contigo, sosteniendo tus pasos, guiando tu respiración, acompañando tus pensamientos. Es recordar lo que dice Salmo capítulo 27, versículo 8, cuando el corazón del salmista escuchó la voz de Dios diciendo, «Busca mi rostro», y su respuesta fue inmediata, «Tu rostro buscaré, Señor». Esta búsqueda no surge de obligación, sino de amor, anunciando que cuando respondes a ese llamado, recibes una fortaleza que no nace de ti, sino del Espíritu de Dios. A veces, buscar su rostro es simplemente elegir quedarte. Quedarte en la oración incluso cuando no sientes nada. Quedarte en la lectura de la palabra incluso cuando tu mente está agotada. Quedarte en la presencia de Dios aunque tus emociones estén dispersas. Quedarte porque sabes que Él está ahí, aunque tus sentidos espirituales estén dormidos. Y en ese acto de permanecer, algo en ti se fortalece profundamente, anticipando que ese permanecer abrirá una puerta a una revelación mayor. Cuando buscas su rostro, Dios también te muestra tu propia alma con verdad. No para condenarte, sino para sanarte. Él te revela áreas que necesitan ser pulidas, pensamientos que necesitan ser corregidos, heridas que necesitan ser tocadas y sueños que necesitan ser reavivados. Esta revelación no es dura, es liberadora. Porque cuando Dios te muestra algo, es porque está listo para transformarlo. Y esa transformación, aunque profunda, siempre trae paz, anunciando que su verdad siempre viene acompañada de su gracia. Hay quienes buscan el rostro de Dios solo cuando hay problemas, pero Dios desea que su presencia sea un estilo de vida. Él quiere que tu búsqueda no sea un acto ocasional, sino un hábito. Porque cuando alguien hace de la presencia de Dios su refugio constante, su espíritu no se derrumba con facilidad. La prueba puede venir, pero encuentra un corazón firme. La tormenta puede sacudir, pero encuentra raíces profundas. El cansancio puede aparecer, pero encuentra un espíritu sostenido por la paz divina, anticipando que quien vive buscando a Dios nunca camina vacío. Hay algo misterioso y maravilloso en la búsqueda del rostro de Dios. Nunca quedas igual. Nunca. Puedes entrar cansado y salir renovado. Puedes entrar preocupado y salir estable. Puedes entrar confundido y salir con claridad que tu mente no había encontrado en días. Así es la presencia de Dios. No necesitas forzar nada, solo necesitas estar ahí, abrirte, permitir que Él hable, que Él respire, que Él siembre. Y aunque la prueba continúe, tú ya no eres el mismo, anticipando que esa fortaleza silenciosa que nace dentro de ti será la base de un carácter maduro. Cuando buscas su rostro, también aprendes a ver su mano en detalles que antes pasaban desapercibidos. La manera en que alguien te da una palabra de ánimo. La forma en que sientes paz sin saber por qué. El suspiro que se vuelve más ligero. El versículo que aparece justo a tiempo.
La señal que llega cuando ya te sentías sin fuerzas. Dios habla mucho más de lo que creemos. El problema no es su silencio, sino nuestra velocidad. Y cuando desaceleras para buscar su rostro, descubres que Él te ha estado hablando todo el tiempo, anticipando que esa sensibilidad espiritual será clave para los próximos pasos. Buscar su rostro no siempre trae respuestas inmediatas, pero siempre trae transformación. Porque cuando Dios quiere hacer algo profundo en ti, empieza por tu corazón. Te moldea, te repara, te redirige, te fortalece, te prepara. A veces creemos que necesitamos que la situación cambie, cuando lo que realmente necesitamos es cambiar por dentro. Y ese cambio interno se produce cuando aprendes a permanecer en su presencia, anunciando que la verdadera victoria empieza en el lugar secreto. Y mientras buscas su rostro, descubre también que Dios te mira con ternura. Él no mira tu prueba con indiferencia. Él no mira tu proceso con distancia. Él no mira tu cansancio con desprecio. Él te mira con compasión, con paciencia, con amor profundo, con fidelidad eterna. Y cuando el corazón percibe esa mirada divina, todo se suaviza. La angustia se calma. El dolor se vuelve más soportable. La fe se despierta. La esperanza resurge. Y la paciencia crece, anticipando que esta temporada tendrá frutos. Ahora quiero invitarte a un ejercicio espiritual sencillo pero poderoso. Respira profundo 3 veces y di en tu interior: Señor, quiero verte. No lo digas desde la desesperación, dilo desde la rendición. Porque quien quiere ver a Dios, lo encuentra. Quizá no de la manera que imaginabas, pero siempre de una manera perfecta. Él se deja encontrar por quienes lo buscan con sinceridad, anunciando que tu búsqueda de hoy traerá respuestas más adelante. Y antes de avanzar, quiero que te preguntes algo. ¿Qué parte de tu vida necesita ver su rostro con urgencia? ¿Qué área necesita su luz, su guía, su consuelo, su dirección? Identificarlo no te debilita, te posiciona para recibir. Dios ilumina lo que se entrega. Y cuando entregas esa parte de tu vida, Dios comienza a trabajar en ella con una precisión que solo el cielo tiene, anticipando que esa área será transformada. Permanece con esta verdad. Buscar su rostro no es huir de la prueba, es enfrentarlo desde un lugar más alto. Cuando miras a Dios, tu espíritu toma la postura correcta. Te alineas con su propósito. Te fortaleces en su presencia. Te llenas de su paz. Y sales con una madurez espiritual que ninguna prueba podrá apagar, anunciando que lo que viene será más profundo, más sólido y más brillante. Hay temporadas en las que sentimos que la vida nos pide más de lo que podemos ofrecer. El cuerpo se cansa, las emociones fluctúan, la mente se llena de ruido y el espíritu parece quedarse sin palabras. En esos momentos, es fácil pensar que algo en nosotros falló, que no estamos haciendo lo suficiente o que deberíamos ser más fuertes, pero la verdad es que la fortaleza bíblica no nace del esfuerzo humano, sino de la dependencia profunda en Dios. La fortaleza que sostiene una vida madura no se obtiene cargando, sino rindiendo. No se construye desde la autosuficiencia, sino desde la confianza total en aquel que tiene poder para renovar cada área del ser, anticipando que esta renovación te llevará a una vida más estable. Todo lo que estás viviendo no solo afecta a tu espíritu, también toca tu cuerpo, tus emociones y tus pensamientos. Por eso Dios no ofrece una fortaleza parcial, sino integral. Él no quiere fortalecer solo una parte de ti, quiere fortalecer todo tu ser. Quiere levantarte desde lo físico, estabilizarte desde lo emocional, aclararte desde lo mental y afirmarte desde lo espiritual. Quiere que aprendas a vivir desde un estado de equilibrio en el que no camines roto por dentro, ni agotado por fuera, anticipando que esta obra integral te dará una resistencia que no se derrumba fácilmente. La fortaleza física también forma parte de tu búsqueda espiritual. Muchas veces creemos que el cuerpo es un simple vehículo,
pero la Biblia lo llama templo. Y un templo necesita cuidado, necesita descanso, necesita atención. Dios no te pide que ignores tus límites, te pide que los entregues. Él sabe que hay días en los que te sientes agotado sin explicación, días en los que tus fuerzas físicas parecen disminuir más rápido, días en los que el cansancio pesa incluso después de dormir. Y sin embargo, Él sigue siendo tu fuente de renovación, recordándote lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 31, que quienes esperan en Él renovarán sus fuerzas, prometiendo que tu cuerpo también será alcanzado por su poder. Cuando Dios fortalece tu cuerpo, no siempre lo hace con milagros repentinos, aunque puede hacerlo, muchas veces lo hace dándote disciplina, sabiduría para cuidarte, descanso profundo y la capacidad de escuchar lo que tu cuerpo pide sin sentir culpa. Él sabe cuando necesitas detenerte. Él sabe cuando necesitas respirar. Él sabe cuando necesitas recuperar energía antes de seguir. Y escucharlo en esa área también es obediencia, anticipando que atender tu cuerpo abrirá espacio para que tu espíritu se eleve. La fortaleza emocional es igual de importante. Las emociones son hermosas cuando están alineadas, pero se vuelven pesadas cuando están heridas o desbordadas. Quizá estás luchando con tristeza que no sabes explicar, con ansiedad que aparece sin permiso, con frustración por cosas que no puedes controlar, o con soledad incluso estando rodeado de personas. Dios también fortalece esa área. Él no pide que escondas tus emociones, pide que las traigas a su presencia. Porque Él no solo quiere escuchar tus palabras, quiere escuchar tu corazón tal y como está, recordándote con ternura que Jesús lloró, se angustió y sintió dolor, lo cual anticipa que Él comprende cada emoción que atraviesas. Cuando Dios fortalece tus emociones, no elimina la sensibilidad, la ordena. Él te da equilibrio. Él te da estabilidad. Él te da la capacidad de sentir sin quedarte atrapado en lo que sientes. Te enseña que las emociones son indicadores, no dictadores. Y cuando permites que Él toque tu mundo emocional, algo dentro de ti vuelve a respirar con libertad, anticipando que tus emociones serán un instrumento de sensibilidad y no un motivo de agotamiento. La fortaleza mental es un campo donde se libran batallas silenciosas. A veces la mente parece un espacio lleno de pensamientos que no se detienen. Ideas que saltan, temores que regresan, suposiciones que lastiman, memorias que pesan. La prueba muchas veces golpea primero ahí, en la mente. Y cuando la mente se cansa, todo el cuerpo se debilita. Pero Dios también fortalece tu mente. Él te invita a renovar tus pensamientos con su verdad. Él te llama a derribar argumentos que no vienen de Él. Él te muestra que tu mente no está destinada a vivir en tormenta, sino en claridad, recordándote que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, anticipando que esta paz cubrirá incluso los pensamientos más inquietos. Cuando Dios fortalece tu mente, no lo hace apagando tu capacidad de pensar, sino enseñándote a discernir qué pensamientos merecen tu atención y cuáles debes entregar. Él te da la capacidad de reconocer mentiras que antes aceptabas como verdades. Te da sabiduría para detener pensamientos que no edifican. Te da serenidad en medio de las incertidumbres. Te da firmeza para no dejar que cada preocupación tome el control. Y en ese proceso, tu mente toma una postura de confianza que antes no conocía, anticipando que verás las pruebas desde una perspectiva más alta. Pero la fortaleza espiritual es la raíz de todas las demás. Es la fuerza que sostiene lo físico, estabiliza lo emocional y aclara lo mental. Cuando tu espíritu se fortalece, tu vida entera cambia. Tu espíritu es la parte más profunda de tu ser, la que se conecta directamente con Dios, la que escucha su voz, la que recibe su paz, la que entiende su propósito más allá de lo visible. Y cuando esta área está firme, todo lo demás encuentra su lugar, anticipando que tu relación con Dios será la base de una madurez duradera. La fortaleza espiritual no es ausencia de lucha,
es resistencia dentro de la lucha. Es la capacidad de mantenerte de pie incluso cuando la vida intenta empujarte. Es la habilidad de recordar quién es Dios incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Es la convicción de que la prueba no es el final, sino el proceso que te llevará a una fe más sólida. Y cuando tu espíritu se afirma en esta verdad, ninguna tormenta puede quebrarte, anticipando que la paciencia que hoy se está formando será tu escudo en temporadas futuras. Dios quiere fortalecerte de manera completa. Quiere que vivas desde un estado de plenitud. Quiere que aprendas a reconocer cuando tu cuerpo te está hablando, cuando tu mente necesita descanso, cuando tu corazón necesita contención y cuando tu espíritu necesita silencio. Él quiere enseñarte a vivir sin descuidar ninguna parte de ti, porque una vida madura en la fe también es una vida equilibrada, y ese equilibrio es una forma de adoración, anticipando que lo que Dios construye en ti será visible en tu manera de vivir. Quizá hoy te preguntas cómo empezar a recibir esa fortaleza integral. La respuesta no está en hacer más, está en aprender a depender más. Depender de su presencia, depender de su guía, depender de su paz, depender de su palabra, depender de su dirección. Cuando reconoces que no puedes con tus fuerzas humanas, abres espacio para que Dios te sostenga con la suya, anticipando que esa dependencia será el mayor acto de sabiduría espiritual que puedas tener. Empieza entregándole tu cuerpo. Señor, renueva mis fuerzas. Empieza entregándole tus emociones. Señor, calma mi alma. Empieza entregándole tu mente. Señor, ordena mis pensamientos. Empieza entregándole tu espíritu. Señor, afirma mi fe. Cada una de estas frases es una puerta. Y cuando la abres, Dios entra con su poder, anticipando que su presencia llenará incluso los espacios donde antes solo había cansancio. Y quiero recordarte algo hermoso: no necesitas saber cómo Dios te fortalecerá. Solo necesitas saber que Él lo hará. Él nunca deja a sus hijos sin fuerzas. Él nunca abandona a quien se acerca a Él. Él nunca ignora a un corazón sincero. La fortaleza que Él da es diaria, constante, amorosa, profunda y suficiente. No te faltará su ayuda, su renovación ni su compañía. Él está a tu lado incluso cuando no lo sientes, anticipando que verás evidencias de su presencia en los próximos días. Ahora bien, quiero hacerte una pregunta que te ayudará a reflexionar. ¿Qué área de tu vida necesita fortaleza con urgencia? ¿Tu cuerpo? ¿Tus emociones? ¿Tu mente? ¿Tu espíritu? Identificarlo es un acto de sabiduría. Y entregarlo es un acto de fe. Y Dios honra esa fe con su fortaleza, anticipando que tu entrega será el inicio de algo nuevo. Respira profundo. Siente cómo tu corazón se estabiliza. Permite que estas palabras penetren en cada área de tu vida. Lo que viene en la próxima parte será un refugio para tu alma, porque hablaremos sobre la protección divina que te cubre en medio de la prueba. Hay momentos en la vida en los que uno necesita un refugio más que una explicación. Momentos en los que el alma se siente vulnerable, en los que el corazón se expone sin querer, en los que la mente busca respuestas que no llegan, y en los que las circunstancias parecen más grandes que la capacidad humana. En esos momentos, Dios no te ofrece únicamente palabras, te ofrece un refugio real, espiritual, profundo y accesible. Un refugio donde tu alma puede entrar sin miedo, donde tu espíritu puede descansar sin exigencias, donde tu corazón puede llorar sin ser juzgado y donde tu mente puede ser abrazada por la paz divina que sobrepasa todo entendimiento, anticipando que este refugio será tu lugar seguro durante toda la prueba. Ese refugio no se construye con paredes humanas, se construye con la presencia de Dios. Es ese espacio interno en el que sabes que no estás solo. Es ese susurro que te recuerda que hay un abrigo del Altísimo, como narra Salmo capítulo 91, versículo 1. Es esa certeza que llega cuando todo se siente inestable,
pero aún así algo dentro de ti dice, estoy cubierto. Esa es la protección divina, una protección que no depende de cuántos problemas tienes, sino de cuán presente está Dios en tu vida, anticipando que su cobertura será suficiente para sostenerte. Y es que la protección divina no solo te cubre del peligro visible, también te resguarda del invisible. Te protege de pensamientos que podrían destruir tu paz, de temores que podrían paralizar tu avance, de heridas emocionales que podrían deformar tu visión, de palabras que podrían lastimarte, y de decisiones que podrían desviarte. La protección de Dios no siempre se ve, pero siempre se siente. Es silenciosa y a la vez poderosa. Es suave y a la vez firme. Es constante y a la vez sorprendente. Él te guarda aún cuando no lo notas, anticipando que muchas cosas no llegaron a dañarte porque Él mismo las detuvo antes de que te alcanzaran. Algunas de las batallas que no viste fueron ganadas porque Dios peleó en silencio por ti. Hay caminos que nunca tomaste porque Dios los cerró a tiempo. Hay personas que se alejaron porque no eran parte del propósito. Hay diagnósticos que nunca llegaron porque Dios intervino. Hay ataques que fueron cancelados sin que tú lo supieras. Y aunque no puedas ver todas las veces que Dios te ha protegido, puedes confiar en que su cobertura sigue activa incluso ahora, anticipando que Él no permitirá que nada toque tu vida sin tener antes un propósito divino. Buscar refugio en Dios no es solo una respuesta emocional, es una decisión espiritual. Significa decir, Señor, tú eres mi lugar seguro. Significa rendir la necesidad de controlar todo. Significa reconocer que la vida tiene demasiadas piezas que tú no puedes manejar solo. Significa aceptar que la protección divina no es opcional, es esencial. Porque un corazón desprotegido se desgasta, una mente desprotegida se confunde, un espíritu desprotegido se apaga. Pero un alma protegida florece aún en medio de la tormenta, anticipando que tu florecimiento llegará aunque todavía no se vea por completo. Tal vez hoy necesitas ese refugio más que nunca. Tal vez has estado llevando cargas que no eran tuyas. Tal vez has estado defendiendo tu corazón a tu manera, usando estrategias humanas, agotándote emocionalmente, reaccionando con fuerza porque no quieres volver a ser herido. Pero Dios no te pide que te protejas solo, te pide que entres bajo su protección. Él te dice, déjame cubrirte. Y cuando lo haces, algo en ti se suaviza, se calma, se estabiliza, anticipando que su cobertura transformará incluso la forma en que enfrentas la prueba. A veces, el alma busca refugio en lugares equivocados, en personas, en distracciones, en hábitos que alivian por un momento pero no sanan en profundidad. Pero el refugio de Dios no es momentáneo, es permanente. No ofrece alivio temporal, ofrece dirección eterna. No anestesia el dolor, lo transforma. No es una escapatoria, es un encuentro. Un encuentro donde Dios te mira con paciencia y te dice que tu vida está guardada en sus manos, anticipando que tu confianza crecerá al saber que no estás expuesto al azar. Cuando te refugias en su presencia, descubres que la protección divina también ordena tu interior. Dios no solo te protege de lo que viene de afuera, te protege también de lo que surge dentro de ti. Te guarda de la dureza del corazón. Te guarda de pensamientos autodestructivos. Te guarda de decisiones impulsivas. Te guarda de palabras que podrían lastimar a otros. Te guarda de actitudes que podrían alejarte de su propósito. Su protección es tan integral, tan amorosa, tan sabia, que actúa incluso en los rincones más ocultos de tu alma, anticipando que tu carácter será moldeado desde adentro. La protección divina también se manifiesta en comunidad. Dios nunca diseñó la vida espiritual como un camino solitario. Él quiere que te rodees de personas que te sostengan, que te inspiren, que te animen, que te recuerden su palabra cuando tu mente se nubla, que oren por ti cuando tus fuerzas parecen disminuir. La protección divina toma forma a través de conversaciones, abrazos,
palabras oportunas, oraciones compartidas, sabiduría transmitida y compañía sincera. Por eso, ser parte de una comunidad de fe no es un complemento, es una necesidad espiritual, anticipando que esa comunidad será una extensión del refugio de Dios en tu vida. Por eso, quiero invitarte a un acto de protección espiritual. Escribe en los comentarios la frase "Estoy bajo su refugio". Cuando lo haces, no es un gesto simbólico, es una declaración pública de fe. Estás diciendo, no camino solo, estoy cubierto, estoy protegido, estoy sostenido. Estás afirmando que Dios es tu escudo. Estás recordando que no estás expuesto sin defensa. Y estás conectando con una comunidad que ora contigo y por ti, anticipando que ese simple comentario se convertirá en un testimonio de unidad. Volvamos ahora al corazón de este proceso, la fe probada. Cuando la Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 3 que la prueba produce paciencia, también está diciendo que esta paciencia te capacita para permanecer bajo la protección de Dios sin huir cuando el proceso se vuelve intenso. La paciencia no es pasividad, es resistencia. Y esa resistencia se fortalece cuando decides refugiarte en Dios en lugar de correr en tu propia fuerza. Por eso, cuando te cubres bajo su presencia, tu fe se hace más profunda, más firme y más madura, anticipando que verás frutos en áreas donde antes solo veías incertidumbre. La protección divina también se manifiesta en la paz. No una paz frágil, sino una paz estable. Una paz que no depende del clima emocional. Una paz que no se rompe con noticias inesperadas. Una paz que no se confunde con resignación, sino que se afirma como un testimonio de confianza. Esa paz es parte del refugio de Dios. Es su forma de decirte, estoy aquí, no temas, no estás en riesgo, no estás solo. Y cuando esa paz entra, algo en ti descansa profundamente, anticipando que esa paz será tu fortaleza en los días difíciles. Quiero que imagines ahora tu vida como una casa que puede enfrentar tormentas externas, pero cuya estabilidad depende del refugio que la cubre. Si esa casa se protege bajo la presencia de Dios, ninguna tormenta podrá derribarla. Podrá moverse, podrá crujir, podrá inquietarse, pero no caerá, porque la cobertura divina la sostiene desde arriba, desde los lados y desde el fundamento. Así eres tú cuando te refugias en Dios. Una vida sostenida, una vida guardada, una vida protegida, anticipando que esta casa espiritual será aún más fuerte después de la prueba. Y antes de avanzar, quiero que te preguntes algo profundo. ¿En qué área de tu vida necesitas sentir más la protección de Dios? ¿En tu salud? ¿En tu economía? ¿En tu familia? ¿En tus emociones? ¿En tu futuro? Reconocerlo no te hace débil, te hace consciente. Y esa conciencia abre espacio para que Dios intervenga de forma más específica, anticipando que su cobertura tocará esas áreas una por una. Respira profundo. Deja que el refugio de Dios te envuelva. Permite que su paz entre. Permite que su presencia cubra incluso lo que no sabes expresar con palabras. Porque lo que viene en la siguiente parte será un viaje hacia historias bíblicas que revelan cómo Dios ha protegido a los suyos en todas las generaciones, inspirándote a confiar aún más en su fidelidad. Cuando hablamos de la fe probada que produce paciencia y madurez, no estamos hablando de una teoría espiritual ni de un concepto abstracto. Estamos hablando de una verdad que Dios ha repetido generación tras generación en la vida de hombres y mujeres que atravesaron pruebas reales, profundas, inesperadas y a veces dolorosas, pero que encontraron en esas pruebas un proceso transformador diseñado por Dios. Las Escrituras están llenas de historias que confirman que la fe madura no nace en días fáciles, sino en procesos donde lo humano se agota y lo divino se revela, anticipando que estas historias también pueden convertirse en espejos para tu vida. Pensemos en Abraham, cuya fe fue probada de una manera que muchos no soportarían.
Dios le pidió algo que parecía inconcebible: entregar a su propio hijo Isaac. No se trataba solo de una prueba emocional. Era una prueba espiritual, moral y existencial. Abraham caminó hacia el monte sin entender, pero confiando. Y aunque la Biblia no detalla cada pensamiento que tuvo en ese trayecto, podemos imaginar el peso en su corazón. Sin embargo, él siguió avanzando porque sabía algo. Dios nunca pide algo para destruir, sino para revelar. Y cuando levantó el cuchillo, el cielo intervino. Génesis capítulo 22, versículo 12 muestra a Dios deteniendo su mano y confirmando que su fe había sido encontrada auténtica. Abraham no solo pasó la prueba, Abraham fue transformado por ella, anticipando que tú también verás intervención divina cuando permanezcas en la confianza. Tomemos ahora la historia de Ana, una mujer cuyo dolor se volvió oración. Ana no tenía hijos, y su corazón estaba cargado de tristeza. Primer libro de Samuel capítulo 1 narra que año tras año subía al templo y derramaba su espíritu delante de Dios. Nadie veía sus luchas, nadie comprendía su angustia. Incluso fue malinterpretada como si estuviera ebria mientras oraba. Pero Ana no se detuvo. Su fe estaba siendo probada en silencio, sin aplausos, sin reconocimiento, sin respuestas inmediatas. Y sin embargo, ella insistió. Ella se sostuvo. Ella creyó. Esa perseverancia, esa paciencia que brota del dolor más profundo, abrió la puerta para que Dios hiciera un milagro y le entregara a Samuel, uno de los profetas más importantes de la historia. Ana descubrió que la prueba no destruye cuando se trae a la presencia de Dios, anticipando que tus lágrimas también pueden convertirse en la semilla de una respuesta inesperada. Recordemos también a José, un hombre que fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado sin razón. ¿Qué clase de fe se necesita para no rendirse en un proceso tan extenso y tan injusto? José podría haberse amargado, podría haber culpado a Dios, podría haber perdido toda esperanza. Sin embargo, aún en prisión, la mano de Dios estaba sobre él. Génesis capítulo 39, versículo 21 dice que Dios le mostró su misericordia y le dio favor aún en medio de un sistema corrupto. La prueba de José no duró días ni semanas, duró años. Años donde parecía que nada cambiaba. Años donde las promesas parecían enterradas. Pero esos años no fueron un desperdicio. Fueron el taller secreto donde Dios formó el carácter que José necesitaría para ser gobernador de Egipto. La prueba lo empujó hacia el propósito, anticipando que los procesos largos en tu vida podrían estar preparando escenarios más grandes de los que imaginas. Y pensemos en Moisés, quien también vivió una etapa de profunda prueba antes de convertirse en libertador. Este hombre pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas, lejos de Egipto, lejos de su pasado, lejos de la idea de que podía ser usado por Dios. 40 años parecen una eternidad, pero no para Dios. Dios usó ese desierto para moldear su carácter, para corregir su identidad, para fortalecer su humildad y para entrenar su corazón. Cuando Moisés escuchó la voz de Dios en la zarza ardiente, no escuchó un llamado repentino. Escuchó el inicio de una misión para la que había sido preparado durante décadas. La prueba silenciosa fue su entrenamiento, anticipando que los años ocultos de tu vida también pueden ser el preámbulo de tu llamado. Ahora observa la vida de Job, uno de los ejemplos más profundos de fe probada. Job no enfrentó una dificultad, enfrentó una tormenta completa. Perdió bienes, perdió hijos, perdió salud, perdió respeto. Incluso las voces más cercanas le sugirieron rendirse. Pero Job, aun en su sufrimiento, declaró: «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor», como narra Job capítulo 1, versículo 21. No fue una declaración fácil. No fue una oración ligera. Fue un acto de fe en el momento más oscuro.
Y porque Job permaneció, Dios restauró su vida con un nivel de bendición mayor que el inicial. Su prueba no fue castigo, fue proceso. Y su proceso produjo una madurez espiritual que impactó generaciones, anticipando que la restauración también puede llegar a tu vida después de la prueba. Sin embargo, no todo ejemplo bíblico viene de los nombres más conocidos. Hay historias menos mencionadas que también revelan la profundidad de la fe probada. Pensemos en Agar, la sierva que huyó al desierto sintiéndose rechazada y desechada. En medio del polvo y el abandono, Dios se le reveló como el Dios que me ve. Génesis capítulo 16, versículo 13 narra que ella reconoció que Dios había visto su aflicción. No era una mujer poderosa, ni famosa, ni prominente, pero Dios la vio. Dios la escuchó. Dios la alcanzó. Y Dios la protegió. Su historia nos recuerda que no importa cuán oscuro sea el desierto, siempre hay un Dios que mira tu dolor, anticipando que Él también te ve en tu proceso actual. Consideremos a la viuda de Sarepta, una mujer con escasos recursos, viviendo una crisis extrema, al borde de la muerte con su hijo. Su condición parecía sin salida hasta que Dios envió al profeta Elías. Y aun cuando ella solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, obedeció la instrucción divina. Esa obediencia en la escasez fue la prueba de su fe. Y Dios respondió multiplicando lo poco que tenía, como muestra Primer Libro de Reyes capítulo 17. Su historia revela que la madurez espiritual no depende de abundancia, sino de confianza, anticipando que Dios también puede multiplicar lo poco que hoy tienes en tus manos. Veamos también la vida de Gedeón. Este hombre no se veía como un guerrero, se veía como el más pequeño de su familia, alguien sin importancia, alguien incapaz de cambiar la historia. Pero cuando Dios lo llamó, lo hizo pasar por una prueba de confianza. Reducir su ejército a solo 300 hombres. Parecía absurdo, pero era el proceso necesario para mostrar que la victoria no vendría de la fuerza humana, sino del poder de Dios. Jueces capítulo 7 registra un triunfo imposible desde la perspectiva humana, anticipando que Dios también puede hacer grande lo pequeño en tu vida si decides confiar en Él. Tomemos ahora el ejemplo de Noemí, quien perdió a su esposo, a sus hijos y su esperanza. Pensó que su historia había terminado. Pero Dios transformó su dolor a través de Ruth, su nuera fiel, cuyo amor y decisión abrieron un camino de restauración. Y de esa historia aparentemente rota nació la línea que llevaría a Jesucristo. Noemí no sabía que su prueba tenía significado eterno, anticipando que tus momentos de pérdida pueden estar conectados a un propósito que aún no puedes ver. Y no olvidemos a Daniel, quien enfrentó presión política, injusticia y amenazas constantes. Fue arrojado al foso de los leones no por hacer lo malo, sino por permanecer firme en su fe. Daniel capítulo 6 narra que Dios cerró la boca de los leones. La prueba no evitó que Daniel fuera lanzado al foso, evitó que fuera destruido en él. Esto nos recuerda que muchas veces Dios no detiene la prueba, pero sí detiene su capacidad de dañarte, anticipando que lo que hoy temes podría convertirse en un testimonio de fortaleza. Finalmente, pensemos en Jesús, el mayor ejemplo de fe probada. Aunque era hijo de Dios, también pasó por pruebas humanas: soledad, traición, dolor físico, angustia emocional y muerte. Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice que Jesús aprendió obediencia por medio del sufrimiento. Y si el Hijo de Dios fue perfeccionado en medio de la prueba, cuanto más nosotros encontraremos madurez a través de nuestras propias pruebas. Su resurrección confirmó que ninguna adversidad tiene la última palabra, anticipando que la victoria también está escrita sobre tu vida. Cada uno de estos testimonios bíblicos revela una verdad poderosa. Nadie madura sin prueba, nadie crece sin proceso, nadie se fortalece sin resistencia. Dios usa cada etapa, cada lágrima, cada silencio,
cada carga y cada duda para formar en ti una fe firme, estable e inquebrantable. Él no te compara con otros. Él trabaja a tu ritmo, en tu historia, en tu contexto y en tu corazón. Y cada cosa que vives es parte del diseño divino que te está llevando hacia una madurez que será visible en tu futuro, anticipando que esta prueba está produciendo algo profundo en ti. Respira un momento. Permite que estas historias te recuerden que no estás solo en el proceso. Otros pasaron antes que tú. Otros lloraron antes que tú. Otros dudaron antes que tú. Y todos, absolutamente todos, vieron la fidelidad de Dios manifestarse al final. ¿No será que tú también verás lo mismo? Lo que viene en la siguiente parte te ayudará a entender cómo esta fe probada rompe las cadenas del temor. Porque cuando la paciencia madura, el miedo pierde su voz. El temor es una de las emociones más poderosas que un ser humano puede experimentar. No siempre grita, a veces susurra. No siempre golpea. A veces se esconde en un rincón del corazón, esperando momentos de vulnerabilidad para mostrar su fuerza. El temor aparece cuando la incertidumbre crece, cuando la prueba se alarga, cuando las respuestas tardan, cuando las fuerzas disminuyen o cuando la mente imagina escenarios que nunca pasarán. Y aunque el temor es humano, la Biblia nos revela que no debe gobernar la vida del creyente. Dios no te creó para vivir paralizado, oprimido o bajo una sombra constante de inseguridad. Él te creó para caminar en libertad, en paz, en confianza y en madurez. Por eso, cuando tu fe es probada, también es una oportunidad para liberarte del temor, anticipando que esta libertad será un signo claro de la obra que Dios está haciendo en ti. El temor muchas veces nace de un pensamiento que se vuelve demasiado grande. Una idea que crece sin control. Un recuerdo que se repite. Una posibilidad negativa que te hace perder la calma. En momentos de prueba, la mente puede convertirse en un terreno peligroso si no se entrega a Dios. Pero cuando permites que la verdad divina tome el lugar que antes tenía la preocupación, algo profundo ocurre. El temor pierde su autoridad. La palabra de Dios desarma los escenarios falsos. Su luz expone las mentiras. Su presencia calma el alma inquieta. Y su paz envuelve las áreas donde antes había ansiedad, anticipando que tu mente será un espacio más ordenado. Recordemos que Dios conoce el temor humano. Conoce su peso. Conoce su efecto. Por eso en Isaías capítulo 41, versículo 10 dijo con tanta claridad: no temas, porque yo estoy contigo. No dijo no temas porque no pasará nada, ni no temas porque todo saldrá exactamente como tú quieres. Dijo no temas porque yo estoy contigo. La presencia de Dios es el argumento más fuerte contra el temor. No necesitas saber cómo se resolverá la prueba, pero sí necesitas saber quién camina contigo dentro de ella, anticipando que su compañía será tu mayor seguridad. La libertad del temor no llega de un día a otro, pero llega cuando empiezas a reemplazar pensamientos de angustia con pensamientos de fe. Cuando decides no alimentar la imaginación negativa. Cuando fortaleces tu espíritu con oración. Cuando declaras verdades bíblicas en voz alta. Cuando recuerdas lo que Dios ya hizo en tu vida antes. Cuando eliges confiar incluso cuando tus emociones no acompañan esa confianza. La libertad del temor es un proceso, pero también es una victoria diaria, anticipando que cada día temerás menos. Piensa por un momento en las veces que el temor quiso controlar tu historia. Tal vez te hizo dudar de tus capacidades. Tal vez te hizo pensar que no eras suficiente. Tal vez te hizo imaginar un futuro oscuro. Tal vez te hizo creer que Dios llegaría tarde. Tal vez te convenció de que estabas solo. Pero aún así, aquí estás, respirando, avanzando, buscando a Dios, sosteniéndote en su palabra. Eso significa que el temor no ganó y no ganará. Dios no permite que algo tan pequeño comparado con su poder gobierne tu destino,
anticipando que saldrás de esta temporada con más libertad que antes. El temor también intenta convencerte de que estás en peligro cuando realmente estás bajo protección. Intenta distorsionar la realidad, tratar de controlar tu respiración, apagar tu esperanza. Pero la verdad es que nada puede tocar tu vida sin pasar antes por las manos de Dios. Él sabe lo que permitirse, lo que bloquear, lo que transformar, lo que usar y lo que detener. Tu vida no está expuesta al azar. Está protegida por un Padre fiel. Y cuando entiendes esto, el temor pierde su fundamento, anticipando que tu confianza se volverá más estable. Hay un tipo de libertad que solo nace cuando la prueba te obliga a enfrentar tus miedos más profundos. En esos momentos, descubres que algo que te aterraba ya no tiene el mismo poder. Descubres que puedes respirar aún en medio de la incertidumbre. Descubres que tu corazón puede descansar aunque no tengas todas las respuestas. Descubres que hay una fuerza dentro de ti que no sabías que tenías. Esa fuerza no viene de ti, viene de Dios. Es la evidencia de que estás madurando, anticipando que cada día serás más valiente. El temor se alimenta de la imaginación, pero la fe se alimenta de la verdad. Cuando eliges la verdad, tu espíritu gana. La verdad dice que Dios es tu refugio. La verdad dice que estás en sus manos. La verdad dice que Él pelea por ti. La verdad dice que Él es tu luz y tu salvación, como narra Salmo capítulo 27, versículo 1. La verdad dice que nada puede separarte de su amor. La verdad dice que Él está contigo en el fuego, en el río, en la noche y en el día. Así que, ¿por qué temer? Esa es la pregunta que fortalece el alma, anticipando que tu corazón encontrará una seguridad más grande. Quiero que reflexiones en esto. Muchas de las cosas que temiste jamás ocurrieron. Y aún así, Dios estuvo contigo en todo el proceso. Eso significa que tu mente no es un profeta confiable cuando está cansada. Lo que sí es confiable es la palabra de Dios. Ella no cambia. Ella no se contradice. Ella no falla. La palabra de Dios es un ancla, y cuando la tomas con firmeza, tu espíritu deja de moverse con cada viento emocional. Esa estabilidad es parte de la madurez espiritual que Dios quiere formar en ti, anticipando que tus reacciones serán más sabias. La libertad del temor también se fortalece cuando recuerdas lo que Dios ya hizo por ti. Todos tenemos historias donde Dios intervino, donde Dios abrió una puerta, donde Dios sanó algo, donde Dios evitó un daño, donde Dios hizo algo imposible. Pero cuando estamos en prueba, tendemos a olvidarlo. Por eso es necesario traer a la memoria esos momentos. Porque si Dios lo hizo antes, ¿por qué no lo haría ahora? Él no se vuelve menos poderoso con el tiempo. Él no se vuelve menos fiel con las temporadas. Él no se vuelve menos amoroso con tus debilidades. Él sigue siendo el mismo. Y esa constancia divina es el arma más efectiva contra el temor, anticipando que tu corazón comenzará a recordar más que a temer. Quiero llevarte a otro ángulo importante. El temor se rompe cuando decides avanzar aún con miedo. La valentía no es ausencia de temor, es avanzar a pesar de él. Cuando das un paso hacia adelante en obediencia, aunque tus piernas tiemblen, estás declarando que tu fe tiene más autoridad que tus emociones. Y cuando haces eso, el cielo se mueve. Dios respalda a quien avanza confiando. Cada paso valiente abre espacio para la libertad. Cada decisión desde la fe corta cadenas invisibles. Cada movimiento hacia adelante disminuye la influencia del temor, anticipando que aprenderás a caminar con una seguridad mayor. Muchos temores nacen de la idea de perder control. Pero el control nunca estuvo en tus manos, siempre estuvo en las manos de Dios. Cuando entiendes esto, el temor deja de tener sentido. No necesitas controlar lo que no fue diseñado para tus manos. Tu responsabilidad no es manejarlo todo, sino confiar. Y esa confianza es la que te libera,
anticipando que tu vida tomará una dirección más ligera. La libertad del temor también se produce cuando dejas de luchar solo. Compartir tu carga con Dios es esencial, pero también compartirla con otros hijos de Dios trae alivio. La comunidad rompe la soledad. La unión rompe la ansiedad. La compañía rompe la presión. No fuiste creado para enfrentar pruebas en silencio. Fuiste creado para caminar acompañado, para ser parte de un cuerpo espiritual donde otros oran contigo. Te levantan cuando caes y te recuerdan lo que Dios dijo cuando tus emociones se olvidan. Esta conexión también es libertad, anticipando que sentirás un alivio que tu corazón había necesitado. Ahora quiero guiarte en una declaración simple pero poderosa. No temo, porque Dios está conmigo. Dila despacio. Dila con el corazón abierto. Dila aunque una parte de ti aún tiemble. Declárala porque es verdad. Dios está contigo. No te deja. No se aparta. No te abandona. No te suelta. Su presencia es tu seguridad. Su fidelidad es tu escudo. Su amor es tu fundamento. Y cuando estas verdades penetran tu ser, el temor ya no tiene espacio, anticipando que vendrá un descanso profundo. Quiero hacerte una pregunta que puede revelar algo importante. ¿Qué temes realmente? ¿Perder algo? ¿Perder a alguien? ¿No lograr lo que esperas? ¿No estar a la altura? ¿Enfermar? ¿Quedarte solo? ¿No ver el cumplimiento de lo que Dios prometió? Reconocer el temor no lo fortalece, lo debilita, porque lo expones a la luz de Dios. Y cuando algo se expone a esa luz, pierde poder, anticipando que tu alma se sentirá más libre. Respira profundo. Permite que la presencia de Dios toque esa área temerosa. Imagina su mano sobre tu corazón. Imagina su paz entrando lentamente. Imagina su voz diciendo, no temas, yo estoy contigo. Cuando esa verdad se vuelve real en tu interior, el temor deja de ser dueño de tu historia, anticipando que la paz crecerá. Y ahora, antes de pasar a la siguiente parte, quiero que escribas en los comentarios la frase Dios es mi paz. No lo hagas como un ritual, hazlo como un acto de valentía espiritual. Es tu forma de decir, no permito que el temor gobierne mi vida. Me afirmo en la verdad. Ese pequeño acto activa algo dentro de ti, anticipando que tu fe se fortalecerá. Lo que viene en la siguiente parte será muy especial. Hablaremos de los hábitos que te permiten mantener esta libertad y esta madurez cada día, porque la presencia de Dios se busca, se alimenta y se disfruta en lo cotidiano, anticipando que esos hábitos transformarán tu caminar. La madurez espiritual no se construye únicamente en los grandes momentos, sino en los hábitos silenciosos del día a día. No se forma en los aplausos ni en las experiencias extraordinarias, sino en esas decisiones pequeñas, constantes y casi imperceptibles que moldean el corazón y fortalecen la fe. Así como el cuerpo se fortalece con disciplina, y la mente se aclara con repetición, el espíritu crece y madura a través de hábitos que te conectan con la presencia de Dios. Son hábitos que, cuando se practican con sinceridad, hacen que tu alma reconozca su voz, que tu mente descanse en su verdad, que tu corazón encuentre estabilidad y que tu espíritu desarrolle resistencia. Cada hábito es una semilla que contiene dentro de sí un fruto futuro, anticipando que tu constancia dará forma a una vida más sólida. Uno de los hábitos más importantes es comenzar el día con Dios. No desde un lugar de obligación, sino desde un lugar de comunión. Cuando despiertas y tu primer pensamiento se dirige a Él, algo se alinea dentro de ti. La ansiedad pierde fuerza. La preocupación retrocede. La mente se aclara. No necesitas oraciones largas para empezar. Basta un susurro. Señor, aquí estoy. Acompáñame hoy. Esa frase sencilla abre un espacio espiritual que transforma tu día antes de que las circunstancias lo intenten. Dios honra al corazón que lo busca temprano,
anticipando que esa búsqueda será un ancla para el resto de tu jornada. Otro hábito esencial es hacer pausas durante el día para recordar quién guía tu vida. Vivimos en un mundo que empuja, presiona, exige y acelera. Pero el alma no fue creada para sostenerse a ese ritmo sin descanso. Por eso, detenerte aunque sea unos segundos para respirar y decir internamente: Dios está conmigo, recalibra todo tu interior. Son pausas pequeñas que producen cambios grandes. Esas pausas te devuelven al centro, te recuerdan que no estás solo y te ayudan a caminar con más serenidad, anticipando que cada pausa renovará tu fortaleza interna. También necesitas el hábito de escribir lo que Dios hace en tu vida. Llevar un diario espiritual no es algo religioso, es una herramienta de memoria. La Biblia nos muestra repetidamente cómo el pueblo de Dios levantaba piedras, altares o memoriales para recordar lo que Dios había hecho. Nosotros podemos hacerlo con palabras escritas. Cuando anotas tus oraciones, tus luchas, tus respuestas, tus pensamientos y tus pequeñas victorias, estás construyendo un testimonio visible de su fidelidad. Y en los días difíciles, cuando el ánimo decae, esas páginas se convierten en recordatorios vivos de que Dios ha actuado antes y volverá a hacerlo, anticipando que tu fe se fortalecerá al recordar. El hábito de leer la palabra también es indispensable. No se trata de cumplir con un capítulo diario por disciplina seca, sino de permitir que la voz de Dios te hable, te corrija, te aliente y te ilumine. La Biblia no es un libro antiguo, es alimento para el espíritu, luz para la mente y descanso para el corazón. Hay palabras especialmente diseñadas para ti, para este momento, para tu proceso actual. Tal vez hoy necesites un versículo que no habías notado antes, o un pasaje que quizá habías leído sin entender su profundidad. Cada lectura es un encuentro, y en cada encuentro, Dios deposita algo que no se ve de inmediato, pero que madura con el tiempo, anticipando que esa palabra será tu sostén en los días que vienen. Practicar la gratitud diaria también es un hábito que transforma la perspectiva. La gratitud no niega la prueba, pero la sitúa en un contexto más amplio. Cuando agradeces incluso en medio del dolor, estás recordando que Dios sigue activo, que su mano sigue obrando y que su presencia sigue acompañándote. La gratitud limpia la visión, levanta el ánimo, abre espacio para la esperanza. Puedes empezar cada día agradeciendo 3 cosas simples: un suspiro, un rayo de luz, una oportunidad, un nuevo comienzo. La gratitud nutre el alma, anticipando que con el tiempo tu corazón será más ligero. Otro hábito poderoso es cuidar el ambiente espiritual en el que vives. Lo que escuchas, lo que consumes, lo que ves y con quien conversas influye profundamente en tu estado interior. Si llenas tu entorno de ruido, de temor, de pesimismo o de distracciones constantes, tu espíritu se debilita. Pero si llenas tu entorno con alabanzas suaves, con palabras de vida, con conversaciones sanas, con momentos de silencio, tu espíritu se fortalece. La atmósfera no es un detalle menor, es un alimento diario. Y cuando eliges cuidarla, encuentras más fácilmente la paz de Dios, anticipando que tu ambiente se convertirá en un refugio para tu alma. No podemos olvidar el hábito de la obediencia diaria. La obediencia no siempre implica grandes decisiones. Muchas veces implica acciones pequeñas. Perdonar cuando duele, callar cuando es sabio, avanzar cuando da miedo, esperar cuando no entiendes, honrar cuando nadie mira. Cada acto de obediencia es una semilla de madurez espiritual. Dios usa esas decisiones para formar tu carácter y para prepararte para cosas más grandes. La obediencia, aunque silenciosa, produce una firmeza interior que ninguna prueba puede quitarte, anticipando que la obediencia de hoy abrirá puertas más adelante. También es esencial el hábito de la oración continua. No esa oración intensa que requiere un lugar específico, sino la oración que fluye en cualquier momento del día. La oración que surge mientras caminas,
mientras trabajas, mientras manejas, mientras cocinas, mientras respiras. Es una conversación constante con Dios, una relación viva. Es un corazón que late en dirección al cielo. Esta oración continua mantiene sensible tu espíritu, alineada tu mente y estable tu alma, anticipando que cada oración será una conexión profunda. El hábito de reconocer tus límites también es espiritual. No puedes con todo, no eres responsable de todo, no tienes que resolver todo. Parte de la madurez consiste en decir, Señor, esto está fuera de mis manos. Reconocer límites no disminuye tu fe, la fortalece, porque te lleva a descansar en la soberanía de Dios. Cuando dejas de luchar con cosas que no puedes controlar, experimentas un alivio profundo. Y ese alivio es parte de la paz que Dios quiere darte, anticipando que soltar también te hará crecer. Un hábito que muchos descuidan es el de buscar momentos de quietud. No solo silencio externo, sino silencio interno. La quietud es el espacio donde Dios habla con mayor claridad. Cuando tu mente está saturada, es difícil escuchar su voz. Pero cuando permites unos minutos de calma, sin demandas, sin prisas, sin presión, tu espíritu se abre y escucha. La quietud es un regalo para el alma. Y quien aprende a vivir desde la quietud interior desarrolla una madurez que no se tambalea fácilmente, anticipando que tu paz crecerá con cada momento de quietud. También es fundamental tener el hábito de pedir ayuda. Sí, pedir ayuda también es espiritual. A veces Dios fortalece a través de otros. A través de consejos, abrazos, enseñanzas, oraciones compartidas, palabras oportunas. Pedir ayuda no te hace débil, te hace sabio. Dios te creó para vivir en comunidad, no en aislamiento. Y cuando permites que otros te acompañen, tu carga se hace más ligera. La comunidad es un instrumento divino, anticipando que encontrarás apoyo que no esperabas. Otro hábito es disciplinar los pensamientos, algo que toma tiempo, pero que es vital. No todo pensamiento merece tu energía. No todo pensamiento es verdadero. No todo pensamiento viene de Dios. Cuando aprendes a discernir qué pensamientos edificarán tu vida y cuáles no, tu mente se vuelve un terreno más sano. Dios puede ayudarte a filtrar pensamientos, a los que llamamos fortalezas mentales, como menciona segundo libro de Corintios capítulo 10, versículo 5. Y cuando esos pensamientos se someten a la obediencia de Cristo, la paz crece, anticipando que cada día tendrás más claridad. Finalmente, uno de los hábitos más profundos es aprender a descansar en Dios. No solo descansar físicamente, sino descansar espiritualmente. Soltar la ansiedad, soltar la urgencia, soltar el miedo, soltar la necesidad de controlar. El descanso en Dios es un acto de confianza. Es decir, Señor, tú estás obrando incluso cuando yo no lo veo. Ese descanso te prepara para enfrentar la vida con madurez, porque no avanzas desde el cansancio, sino desde la renovación, anticipando que este descanso será tu fuerza secreta. Cada uno de estos hábitos, cuando se practican con sinceridad, abre un espacio para que Dios madure tu fe. No son esfuerzos humanos para impresionar al cielo, son espacios que permiten que el cielo transforme tu corazón. Son puertas que se abren, son semillas que se siembran, son anclas que te sostienen. Y quien desarrolla hábitos de presencia diaria está construyendo una vida espiritual que no se derrumba con facilidad, anticipando que tu madurez crecerá más de lo que imaginas. Respira hondo. Permite que estas palabras encuentren un lugar en tu corazón. Lo que viene a continuación será el cierre de todo este mensaje, donde la revelación final conectará todo lo vivido hasta ahora con el pasaje central de Santiago capítulo 1, versículos 2 al 3, anticipando que tu corazón recibirá una verdad capaz de transformar tu visión completa de esta prueba. Llegamos al final de este recorrido espiritual, y sin embargo,
Nada termina aquí. Al contrario, algo dentro de ti comienza. Después de reflexionar, orar, recordar, soltar, recibir y comprender cada parte de este mensaje, hay una verdad que debe quedar grabada en tu corazón con más fuerza que cualquiera de las palabras anteriores. Dios está usando esta prueba para madurarte, no para destruirte. Lo que has vivido, lo que cargaste, lo que lloraste, lo que preguntaste, lo que esperaste y lo que anhelaste forma parte de un proceso más profundo que el que tus ojos alcanzan a ver. Y ese proceso tiene nombre: paciencia. Y esa paciencia tiene un propósito: madurez espiritual. Y esa madurez está directamente conectada con la revelación de Santiago capítulo 1, versículos 2 al 3, donde se nos invita a considerar como gozo el enfrentar diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, anticipando que esta paciencia completará una obra más grande de la que ahora percibes. Tal vez en algún momento dudaste de que algo bueno pudiera salir de lo que estabas enfrentando. Tal vez hubo días donde tu espíritu se sintió frágil y el dolor parecía más grande que la esperanza. Tal vez hubo oraciones que te costaron, silencios que no entendiste, noches en las que la fe se sintió más pequeña que el temor. Pero aquí estás, escuchando estas palabras, respirando con un poco más de calma, comprendiendo con un poco más de profundidad y percibiendo, aunque sea de manera suave, que Dios ha estado contigo en cada paso. Y esa sola realidad ya es evidencia de que tu fe ha resistido más de lo que creías, anticipando que el fruto de todo esto será visible en su tiempo. Quiero que imagines por un momento tu vida como una obra que Dios está construyendo con precisión. Cada prueba que atravesaste no es una pared derrumbada, sino un ladrillo colocado con intención. Cada lágrima no es un desperdicio, sino agua que riega la tierra de tu alma. Cada silencio no es abandono, sino un espacio para que tu espíritu aprenda a escuchar su voz sin ruido alrededor. Cada espera no es retraso, sino entrenamiento para fortalecer los músculos internos de la perseverancia. Dios trabaja en capas, en procesos, en pasos que a veces no entiendes, pero que siempre tienen propósito, anticipando que verás el diseño completo más adelante. La prueba que estás viviendo hoy podría ser precisamente el terreno donde Dios está creciendo tu paciencia. Una paciencia que no es pasividad, sino estabilidad. Una paciencia que no es resignación, sino madurez. Una paciencia que no es debilidad, sino evidencia de una fe que ha sido refinada. Cuando la Biblia dice produzca paciencia, no está diciendo que la prueba te dejará cansado, sino que te dejará más fuerte, más firme y más seguro. Esa es la revelación profunda: no saldrás igual. Nunca se sale igual de una prueba cuando Dios está involucrado, anticipando que tu futuro tendrá mayor fortaleza. Y esta madurez no se trata solo de soportar lo difícil, sino de aprender a ver a Dios en medio de lo difícil. Se trata de descubrir que no estás solo, que no necesitas controlar todo, que no necesitas entender cada detalle y que no necesitas tener todas las respuestas para avanzar. Madurar es aprender a descansar en la soberanía de Dios. Madurar es confiar en su fidelidad incluso cuando tus emociones fluctúan. Madurar es caminar con una serenidad que no depende de circunstancias favorables, sino de una relación profunda con Él. Y esa madurez es exactamente lo que esta prueba está produciendo en ti, anticipando que tu fe se volverá más estable. Piensa en cómo eras antes de esta prueba. Piensa en tus reacciones, en tus miedos, en tu visión, en tu manera de orar. Ahora piensa en cómo te encuentras hoy. Hay algo diferente, aunque aún estés en proceso. Hay algo más profundo. Hay algo más firme. Hay algo más consciente. Esa diferencia no vino de casualidad. Vino del fuego, del proceso, de la resistencia, del silencio, de la búsqueda, de la entrega, del esfuerzo interno que Dios vio incluso cuando nadie más lo vio. Tú has cambiado. Tú has crecido. Tú has madurado. Y lo seguirás haciendo,
anticipando que este proceso abrirá puertas a nuevas temporadas. Una de las revelaciones más hermosas es comprender que Dios no te exige perfección durante la prueba, te pide honestidad. Él sabe cuando tus fuerzas fallan, sabe cuando tus pensamientos se nublan, sabe cuando tu corazón vacila, sabe cuando tus manos tiemblan. Él no rechaza esas debilidades, las abraza, las convierte en espacio donde su fortaleza se manifiesta. La prueba revela tu fragilidad, pero también revela su fidelidad. Y cuando ambas se encuentran, tu fe se vuelve más auténtica, anticipando que esta autenticidad será el fundamento de la madurez que estás construyendo. La prueba también te está enseñando a soltar. Estás aprendiendo que no puedes cargar con todo. Estás aprendiendo que no puedes salvarlo todo. Estás aprendiendo que no puedes controlar cada aspecto de la vida. Y aunque soltar duele, soltar también libera. Cuando sueltas, tus manos quedan vacías para que Dios las llene. Cuando sueltas, tu mente descansa. Cuando sueltas, tu espíritu se expande. Cuando sueltas, la ansiedad se disipa. Soltar no es perder, es permitir que Dios tome su lugar. Y cuando Él ocupa su lugar, todo lo demás encuentra orden, anticipando que habrá más paz en tu interior. A lo largo de este mensaje, tu corazón ha sido llevado a un viaje profundo. Oraste, declaraste, entendiste, recordaste, recibiste, caminaste, soltaste. Y ahora, en esta revelación final, quiero que escuches algo con claridad. Tu prueba no es el final, es el proceso. Tu dolor no es la última palabra, es la puerta. Tu espera no es un castigo, es un entrenamiento. Tu quebranto no es señal de derrota, es señal de formación. No estás siendo destruido, estás siendo moldeado. No estás siendo olvidado, estás siendo acompañado. No estás siendo debilitado, estás siendo fortalecido. Y esta verdad te prepara para lo que viene, anticipando que Dios completará la obra que comenzó. Respira profundamente. Permite que esta revelación te llene por dentro. Permite que toque áreas que no expresaste. Permite que sane memorias que aún dolían. Permite que ilumine pensamientos que estaban oscuros. Permite que te abrace en lo emocional, te estabilice en lo mental, te fortalezca en lo espiritual y te dé descanso en lo físico. Dios está aquí. Dios está contigo. Dios está obrando. Y todo lo que has vivido tiene valor ante sus ojos, anticipando que ninguna de tus lágrimas será olvidada. Ahora quiero invitarte a un acto final en comunidad. Escribe en los comentarios la frase, Señor, completo la obra en mí. Es una declaración profunda. No es un deseo, es una entrega. Con esa frase estás diciendo, Señor, no huyo del proceso, lo abrazo. No rechazo la prueba, la atravieso. No renuncio a la fe, la afirmo. No miro hacia atrás, avanzo. Y cuando lo haces, algo espiritual se activa. Te unes a una comunidad que también está siendo formada. Te unes a personas que también están madurando. Te unes a un propósito que te sobrepasa. Esta unión te fortalece, anticipando que caminarás con más claridad. Y ahora, quiero invitarte a compartir este mensaje. No lo compartas por compromiso. Compártelo porque alguien en tu círculo necesita esta palabra. Puede ser un familiar, un amigo, alguien que está al borde del cansancio, alguien que ha llorado en silencio, alguien que piensa que ya no puede más. Esta palabra puede ser la chispa que renueve la esperanza de alguien más. Compártela como una extensión del amor de Dios, anticipando que tocarás vidas que no imaginas. Si aún no te has suscrito, hazlo. No por número, sino por propósito. Aquí encontrarás palabras que alimentarán tu espíritu, que fortalecerán tu alma y que te recordarán quién es Dios en cada temporada. Este espacio es un refugio, es una familia,
Es un lugar donde la fe crece y la madurez espiritual se forma día a día. Suscríbete y sigue este camino con nosotros, anticipando que cada nuevo mensaje será una semilla más en tu crecimiento. Y antes de cerrar completamente, quiero darte un secreto práctico que transformará tu proceso. Aprende a hacer de cada prueba una conversación constante con Dios. No una conversación ocasional. No una conversación solo cuando el dolor aprieta. Una conversación diaria y continua. Dile tus pensamientos, tus dudas, tus miedos, tus alegrías, tus expectativas, tus heridas, tus sueños. Permite que Él esté en cada rincón de tu día. Porque cuando la prueba se convierte en conversación, deja de ser peso y se convierte en camino. Y ese camino siempre te lleva hacia la madurez espiritual, anticipando que vivirás una vida más estable. Así cerramos este mensaje, regresando al inicio. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 3 no es una invitación a ignorar el dolor, es una invitación a reinterpretarlo. No es una llamada a fingir alegría, es un llamado a descubrir propósito. No es una instrucción para aligerar la carga, es una revelación de que Dios produce algo profundo en ti a través de ella. Tu fe está siendo probada, tu paciencia está creciendo, tu madurez está naciendo, y Dios está contigo en cada paso, anticipando que el final de este proceso será más glorioso de lo que ahora puedes imaginar.